Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Apreciables hermanos, les saludo cordialmente en el día en que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte con su resurrección. Todo comienza con un don. En el libro del Éxodo, en la primera lectura del día de hoy, Dios libera y elige a un pueblo sin méritos. En la carta a los Romanos, la segunda lectura, ese amor llega al extremo, y en el Evangelio, tercera lectura, lo recibido se convierte en misión. Dar sin medida. La fe no es una conquista, es una respuesta. Todo ha sido dado gratuitamente: la vida, la gracia y el perdón. Pero esos dones no nos dejan igual que estábamos. Nos impulsan a vivir de otro modo. Hoy existe la tentación de convertir la fe en cálculo, en mérito, en intercambio. El Evangelio rompe esa lógica. Solo quien se sabe amado sin condiciones puede amar sin exigir. Así que hagamos la siguiente pregunta: ¿vivo desde la gratuidad o sigo poniendo precio al amor? Por ello, así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Me detengo en la primera lectura de este domingo en el cual nos situamos, y en él en un momento decisivo, pues el pueblo había salido de la esclavitud, pero no sabe vivir como pueblo libre. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía vivía dentro del corazón del pueblo, y es allí donde Dios irrumpe, no con imposiciones, sino con una declaración semejante a las declaraciones de amor. Los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Esta imagen profundamente transformadora nos enseña que Dios no libera para abandonarnos o dejarnos en el dolor, sino para establecer una alianza y darnos una misión. Y aquí aparece la clave del texto: serán mi propiedad personal, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ser propiedad de Dios no significa ser esclavo, sino que pertenecer a Dios es signo de dignidad. En un mundo donde tantas veces nos reclaman el éxito, la imagen, el poder, Dios nos propone otra identidad, la de un pueblo que vive para reflejar su rostro en medio de la historia. Pero esta promesa lleva una condición: si escuchan mi voz, guardarán mi alianza. No se trata de una obediencia ciega o servil, sino una escucha que transforma y va dando nueva forma a la vida.
Escuchar a Dios implica reordenar prioridades, o sea, dejar atrás el egoísmo, la indiferencia y la dureza de corazón para dar lugar y espacio a Dios. Hoy nosotros estamos en ese desierto de la incertidumbre, del cansancio y de la superficialidad. Y aquí Dios sigue llamando no para aislarnos, sino para enviarnos. Porque un reino de sacerdotes es un pueblo que hace de puente entre Dios y los hombres, entre el dolor y la esperanza. Queda entonces la pregunta: ¿estoy viviendo como alguien liberado o sigo pensando y actuando como esclavo? Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda lectura de la misa nos coloca frente a una verdad que rompe nuestros esquemas. Cristo murió por los impíos, no por los justos, no por los perfectos, no cuando lo merecíamos, sino cuando éramos débiles, pecadores e incluso cuando éramos enemigos. Así entendemos que el amor de Cristo no funciona como el nuestro. Nosotros amamos cuando hay reciprocidad, cuando el otro responde, cuando hay mérito. Dios, en cambio, ama primero, sin garantías, cuando no hay nada que ofrecer, y eso desarma nuestras vidas porque nos deja sin excusas. Ya no podemos decir, no soy digno, como si eso fuese un obstáculo, porque es precisamente ahí donde todo comienza. San Pablo no se contenta con esto y va más lejos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora seremos salvados por su vida? Esta premisa abre esperanza en medio de cualquier historia, porque sabemos que Dios no se cansa, no retrocede ni abandona en mitad del camino. Vivimos una cultura donde el valor de la persona se mide por su rendimiento, su imagen y su utilidad. Pero Pablo nos dice algo radical: nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino del amor que Dios ha derramado en nosotros. Sin embargo, este anuncio no es para quedarnos cómodos, porque si hemos sido reconciliados de manera gratuita, estamos llamados a vivir reconciliando, pues no se puede recibir un amor tan grande y seguir sembrando división, indiferencia o juicio. Por eso, la novedad es que Dios no espera a que nosotros cambiemos para amarnos, sino que nos amó primero para que fuéramos capaces de cambiar. Y hay una pregunta que es inevitable: si Dios me amó cuando era enemigo, ¿a quién sigo tratando yo como enemigo? Por ello, rueguen pues al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Es muy interesante la forma como empieza el Evangelio. Al ver la multitud, se compadecía de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas sin pastor. Jesús no tiene una mirada superficial sobre el pueblo. Él es capaz de reconocer el dolor escondido, la soledad disimulada y el cansancio del alma. Jesús no ve números, ve personas, no ve masas, ve historias. Y esa compasión no se queda como un sentimiento más, se convierte en misión. Por eso dice: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. El problema no es la falta de necesidad, sino la falta de corazones disponibles para responder. Y así, desde la compasión surge la llamada y envío de los 12. Los envía frágiles, sin seguridades ni poder humano. Una vez que el Evangelio no se sostiene en estrategias, sino por medio de testigos, pero advierte a los discípulos: gratis lo recibieron, denlo gratis. Nuestro mundo vive saturado de ofertas, de discursos y de ruido, pero sigue con una profunda hambre de sentido. Hoy existen muchas multitudes cansadas, personas agotadas por la prisa, heridas por relaciones rotas, desorientadas ante la vida, y siguen faltando testigos que miren con compasión y se acerquen a la miseria humana. Ser enviado no es solo para algunos, es una vocación que toca a todos los creyentes. Allí donde estamos, en la familia, trabajo, comunidad, en los grupos parroquiales, hay una mies esperando. No se trata de hacer más cosas, sino de lanzar una mirada como la mirada de Jesús. Así que el centro es claro. No podemos decir que seguimos a Cristo si permanecemos indiferentes ante el sufrimiento de los demás.
Así que atrevámonos a preguntarnos, cuando miro a los demás, ¿veo problemas a evitar o personas que amar? Por ello se trata de una misión compasiva. El Evangelio nos ofrece el testimonio de la elección de los 12 y su misión es la perspectiva de un nuevo pueblo de la alianza. Debemos notar una diferencia con la teología de la primera lectura, donde la fuerza de la alianza se resolvía en la identidad de un pueblo de sacerdotes y apartado del mundo por la santidad. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ha venido a dar un nuevo rostro más humano a este pueblo. Ya no es la teología de lo sagrado lo que prevalece, sino la identidad de un pueblo sencillo, perdido, débil, sin pastores, sin santidad aparente. Para esto se instituye a los 12, cuya misión no será apartarlo de los demás pueblos, sino curar sus heridas, sus miserias y atender a sus necesidades más perentorias. Y el verdadero modelo es el mismo Jesús, que nos es presentado como el pastor que se compadece del pueblo. Se usa un verbo de una gran trascendencia bíblica, splagnisomai, que indica el estremecimiento del seno materno ante su hijo, actitud que nunca desaparece de una madre, incluso cuando ya su hijo se ha alejado de ella. Esto, pues, habla claramente del amor gratuito, activo y generoso de quien se siente parte del otro y sufre con el otro. En Mateo, este verbo es utilizado varias veces. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32, capítulo 20, versículo 34 y también capítulo 18, versículo 27, para hablar de la bondad y la misericordia de Jesús que lo lleva a actuar para aliviar las miserias del pueblo. Actúa como pastor, pero se quiere decir que actúa como una madre. Por eso los 12, que son el signo de un nuevo pueblo que Jesús ha querido congregar, deberán ser pastores, que no hagan lo que los sacerdotes de la religión antigua hicieron. No se compadecieron del pueblo por tal de poner a salvo la santidad de Yahvé. El pueblo está enfermo y necesita a una madre que tenga entrañas de misericordia, que cure las enfermedades, que ponga su seno materno donde crece la gratuidad y la cercanía del Dios Salvador, porque es Dios mismo quien quiere presentarse así, como una madre más que como una madre, más que como alguien que dicta normas, que abusa de su santidad, de su lejanía, de su misterio. Jesús se presenta como modelo para la misión que Mateo proyecta extraordinariamente en el discurso de la misión, en el capítulo 10. Es verdad que este Evangelio de Mateo se ha fijado expresamente todavía en el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No obstante, aquí ya están puestos los fundamentos de una misión menos nacionalista para que los 12 puedan llegar a todos los hombres, ya que el nuevo pueblo de Dios no puede estar separado de los demás, sino que debe estar en comunión con todos los pueblos de la tierra. Desde luego, la compasión de Jesús destruye, sin duda, el nacionalismo endógeno del pueblo de la alianza. Con Jesús, pues, más que del pueblo de la alianza, se debe hablar de la humanidad compadecida. Es el nuevo pueblo de Dios que tiene su fundamento en la muerte, en la cruz de Jesús y su resurrección, cuyo aspecto lo encontramos en el bautismo, esa perspectiva pascual. Jesús no se queda impasible ante la necesidad de la humanidad. Él siempre urge, en este caso urge a los apóstoles a tomar partido, a actuar, a no esperar. Las ovejas necesitan pastor para no perder la identidad, para sentirse unidas. El reino está cerca y necesitamos experimentar los signos que le dan identidad.
sanar de nuestras enfermedades, nuestros intereses personales, nuestro egoísmo, resucitar los muertos, tantas zonas ocultas de nuestra vida que se secan y se malogran, limpiar a los leprosos. ¿Cuántos otros, los más necesitados, necesitan entrar en nuestra vida para desequilibrar nuestras falsas seguridades, expulsar demonios, liberarnos de tantas negritudes del pasado que opacan nuestro presente? Gratis lo han recibido, denlo gratis. Todo es un servicio gratuito. Si no lo ves así, será mejor que busques trabajo en otra empresa que te asegure trienios, sexenios y jubilación anticipada antes de los 65. Hermanos y hermanas que me escuchan, el Evangelio de Jesús no se deja domesticar, ya se encarga de ello el Espíritu Santo. Ni se tasa ni se vende, no es monopolio ni se deja manipular. El Evangelio es buena noticia para los pobres y todos estamos llamados a una misión común, que no es la de que todos, estadísticas, sean cristianos, porque Dios respeta nuestra libertad. Dios nos llama a todos, ciertamente, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos llama a acercarnos, a aceptarlo a Él en el bautismo por la fe, porque Dios te ama y te llama para contribuir a que el reino sea amor. Es decir, Dios nos llama, pero no nos quiere a la fuerza. Entendámoslo en ese sentido. Y como creo que todo depende de cómo miro lo que hago, te invito a mirar siempre a los demás con misericordia, con amor fraterno. Tal podría ser el objetivo de esta semana, mirar las cosas con amor. Al final de cada día sería muy agradable anotar en una libreta una pequeña o gran lista de las cosas que miraste con amor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.